En nombre de Regional Montevideo, del Colegio Médico del Uruguay, le damos la bienvenida. Les agradecemos mucho la presencia, la verdad que estamos muy satisfechos con la cantidad de gente que vino. Sabemos que nuestras actividades a veces por ahora no son tan atractivas como otras que habitualmente tenemos en su lugar de trabajo. Pero de a poquito pienso que vamos logrando una aproximación a este tema que sea un poco más amable para todos. El objetivo de este es un ciclo que realiza el Consejo Regional Montevideo del Colegio Médico. Este ciclo de Ateneos, en este ciclo este es el segundo Ateneo, el primero se realizó en el campo, el próximo probablemente sea realizado también en el público, en el Pedro Rosell, estamos organizando para el año que viene. Y el objetivo de nuestro regional, brevemente les cuento, al organizar estas actividades, es en primer lugar promover y impulsar la discusión de la bioética clínica. Nosotros pensamos que es importante que nos acostumbremos a discutir los pacientes también desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la bioética. La mayoría de los pacientes, la mayoría de los casos que vemos tienen algún aspecto a discutir en este sentido, muchas veces o se nos pasa por alto o no sabemos que estamos trabajando en esa disciplina aún haciendo. El segundo objetivo que tenemos es acercar al colegio a los lugares de trabajo donde están los médicos. Intentar bajar a tierra y aterrizar justamente los lugares de trabajo para que los médicos vean qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y cuáles son los objetivos que nos guían. Y en tercer lugar, un objetivo muy importante, esto fue co-organizado con el Comité de Bioética del Hospital Maciel, porque la idea es que empecemos a impulsar que se discutan estos temas en los comités de bioética y que se lleven pacientes a discutir cuando hay casos en los que entendemos que hay un conflicto en esa actividad. La dinámica del Ateneo va a ser la siguiente. Se va a presentar la historia clínica, después los tres integrantes de la mesa que ya les voy a presentar van a hacer una primera ronda donde van a dejar planteados cuáles son los interrogantes que quedan a partir de la historia clínica. A partir de ahí pueden intervenir, la idea es que intervengan y que opinen, que se animen a dar su opinión. Esto tiene que ser polémico, tiene que ser discutido para que realmente sea válido y sea interesante. Y después cerraríamos nuevamente con la mesa. La duración aproximada que tenemos pensada es 1 hora y media, 2 horas, como mucho, más de eso no. Y bueno, también queremos agradecerle al Hospital Maciel la hospitalidad que han tenido con nosotros, a su director, al doctor Villar, y a los integrantes de la mesa, que son la doctora Raquel Ponce, que preside la Comisión de Bioética del Hospital Maciel, el doctor Raúl Lombardi, intensivista y nefrólogo con amplia experiencia en el campo de la bioética, uno de los redactores del Código de Ética que nos rige, y el doctor Álvaro Díaz Berenguer, internista, que también tiene experiencia en este tema y a los que hemos siempre escuchado como referentes cuando se trata de discutir estas cosas. Hay una feliz coincidencia, y es que hoy el hospital va a realizar un homenaje al doctor Gabús, que el organizador nos va a contar, y bueno, nos invitan a participar del mismo, así que después que termine esta actividad, vamos a participar lo que queramos del homenaje que el hospital va a hacer. Solamente le voy a pedir al doctor Villar que nos diga unas palabras en nombre del hospital y arrancaremos la actividad. Bueno, integrantes del Colegio Médico y la Comisión de Ética del Hospital y todos los participantes que vinieron hoy a esta discusión, voy a ejercer el derecho el pago que hay que hacer para hacer esto en un lugar que es dejarle a la persona que lo dirige que hable 2 segundos. Así que voy a aprovechar para decir algunas cosas que me parece importante. No es menor, no es solamente porque lo pida el Colegio Médico que aceptamos gustosos esta invitación, sino porque realmente estamos convencidos de que esta es la discusión más importante que tiene que dar el hospital y que tiene que dar este colectivo. La discusión con respecto al cambio necesario, imprescindible de la forma en que atendemos a nuestros pacientes. No tanto desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista del trato y del punto de vista humano. La duración de la vida humana de nuestra generación nos ha permitido vivir cambios en ideas, en modificaciones de conductas muy importantes. Nuestra generación asistió a
radical transformación que significó la igualdad de derechos de la mujer, que incluyó la modificación también radical de los deberes y los derechos de los hombres, es decir, del sexo masculino. La modificación principal fue el reconocimiento de la mujer como persona, la modificación de su derecho a opinar, a pensar, a decidir lo que pensaba, a discutir y a enfrentar. Esto no ocurrió hace 200 años, esto lo vivimos nosotros, nuestra generación. Vimos también el cambio del papel que juega el homosexual en la vida cotidiana. Asistimos a un cambio radical en este sentido, a un cambio radical en las opiniones sobre esto y un cambio radical en el trato humano a los homosexuales. Esta generación está cambiando, comenzando a vivir el cambio del lugar del paciente en el proceso de asistencia. No podemos seguir mirando como árboles aislados procesos que ya a esta altura son un bosque. El desarrollo de los juicios médicos constituye un cambio en la posición del paciente frente al pedestal en el que se sitúan los médicos. La disponibilidad de la información médica que ha determinado el desarrollo de Internet y de los motores de búsqueda va en este mismo sentido. La creación del programa Watson de IBM hará tambalear toda la estructura de atención médica, obligándonos a adaptarnos a un modelo de relación totalmente distinto de aquel para el que fuimos entrenados, capacitados y habituados. El asunto principal que está en juego hoy es el de la libertad individual del paciente, o de la libertad negativa. Los médicos debemos entender y reflexionar mucho sobre la pérdida del poder de decisión sobre el cuerpo del paciente, que significa el empoderamiento que éste está teniendo en medio de una revolución informática. Todavía la redacción de la ley del consentimiento informado no termina de aceptar ese cambio de poder, cuando habla de suficiente información y habla de que el paciente tiene que conocer la enfermedad que padece, como si todavía pudiéramos poner condiciones, trasladando o manteniendo caprichosamente la responsabilidad de darle información al médico, como si él aún pudiera controlar esto, o si podemos poner limitaciones para el ejercicio de la libertad del paciente. Santos Velando dice, con referencia a la ley de voluntad anticipada, que el objetivo es expandir al máximo, y cito, expandir al máximo la autonomía de la voluntad del sujeto, extender la libertad de decidir sobre su propia persona, aún en aquellos momentos en los que no estuviese consciente. La existencia del consentimiento informado presupone que existe la libertad de negarse a un tratamiento. La ley de voluntad anticipada es solo una extensión a este concepto. ¿Está bien que decida un ignorante? Sí, está bien, porque aceptar la condición de conocimiento necesario implicaría crear la figura del evaluador, y no se puede crear esa figura ni darle ese poder al médico sin limitar la libertad de ejercer el derecho a la propiedad sobre uno mismo. El paciente no decide sobre su tratamiento porque tenga la razón, sino porque posee libertad. No es un problema de razón, sino un problema de libertad. No es un problema de información, sino un problema de libertad de decidir. Lo que ocurre es que este problema lo ha creado el acceso al conocimiento y a la información. A esto yo agregaría que no somos seres mayoritariamente racionales, sino seres mayoritariamente o principalmente emocionales. No es la razón la que permite a nuestro cerebro tomar decisiones, es la emoción. Por lo mismo, la decisión de tratarse o no, de continuar con un tratamiento o no, de aceptar un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia o no, es una decisión fundamentalmente emocional y no racional. La razón es una parte de la aceptación del rechazo a un tratamiento, no es el todo. Comprendiendo cabalmente este cambio, es que los integrantes del equipo de salud podremos crear un sistema, una estrategia, un modelo en el que podamos ayudar mejor a esa toma de decisión, dando mejor calidad de información, lo que no es contradictorio con lo que decía, aceptando los tiempos emocionales para la toma de decisión
y los contextos, identificando cómo ese paciente en particular toma sus decisiones, en quiénes confía, a quiénes acude, buscando lazos con otros médicos a los que se va a consultar y aceptando la segunda opinión, estudiando a fondo cómo se crea la confianza, que es la única llave que tenemos para entrar en el círculo íntimo que toma un paciente a la hora de decidir. Así que creo que esta es la discusión que está hoy en la mesa y agradecemos al Colegio Médico que haya tomado la iniciativa de junto con la Comisión de Bioética, darnos la oportunidad hoy en el Maciel de discutir esto. Muchas gracias. Quiero agradecer también, sin duda, la clínica Quirúrgica 3 por habernos prestado este lugar para hacer esta actividad. Y al profesor, obviamente, que integra el consejo, por lo tanto, parte también de todo esto. ¿Verdad? Bueno, vamos a dar comienzo. La compañera Paola Espósito va a leer la historia y a partir de ahí ya empieza a participar la mesa, y los que sí le pedimos que intenten, esperamos la participación de todos. Buenos días. Bueno, vamos a presentar la historia de un paciente que estuvo internado en la sala Artigas el año pasado. Este es un paciente de 64 años, de sexo masculino, era un administrativo. Como antecedentes personales, era un paciente que estaba divorciado hace 10 años, tenía 2 hijos, con un diagnóstico de VIH que se había hecho hacía 20 años. Diagnóstico que se realizó cuando el paciente donó sangre en la monoquita. A partir de ese momento el paciente decide no tratarse, de común acuerdo con su ex esposa, pero no informa al resto de la familia. Actualmente el paciente estaba con una pareja estable que desconocía su enfermedad. Era un hipertenso, tratado con inhibidores de enzima de conversión, sin otros antecedentes a destacar. El motivo de consulta del paciente fue un cuadro confusional. Está el mismo y fallece en domicilio bajo el control de la unidad de cuidados paliativos. Nada más. En el orden que quiera. Esto tiene varias etapas. Hay una etapa de diagnóstico que es fundamental, como decía Teresita Rotondo antes de empezar a hablar de conceptos morales en torno a la relación médico-paciente y a las enfermedades. Hay que tener muy claro qué enfermedad tenemos y qué pronóstico tenemos. Habría que haber visto con más detalle el caso clínico desde el punto de vista médico para hacer un diagnóstico más preciso, pero todo hace plantear que el enfermo tiene una enfermedad incurable y con un pronóstico mortal a breve plazo. Creo que esas son las coordenadas iniciales desde el punto de vista del diagnóstico clínico como para poder seguir opinando. Porque la situación sería muy distinta si este enfermo no tuviera una enfermedad terminal. Así que lo primero es encuadrarnos en que este enfermo tiene una enfermedad terminal. Otro aspecto del análisis corresponde a lo que pasó hace 20 años. Se le comunica al paciente en algún momento que tiene un virus. ¿Cómo se comunicó? Entonces, la primera etapa, yo creo, de esta historia comienza hace 20 años. ¿Cómo se estableció en ese momento la relación médico-paciente? ¿Cómo entre el sistema asistencial y el paciente? ¿Se contuvo al paciente emocionalmente como para que pudiera optar adecuadamente? ¿O se le dijo, tiene el VIH, váyase? Acá hay un tema que es emocional y no estrictamente racional. Probablemente el paciente lo que hizo fue negar su enfermedad, que es un aspecto normal en todo ser humano cuando se le comunica que tiene una afectación que puede comprometer su vida. Lo primero es tratar de negarlo. Y eso requiere establecer una relación de confianza mutua entre el médico y el paciente, un médico tratante de forma permanente, un seguimiento, en fin. Acá
desconocemos cómo eso se hizo. Supongamos que se hubiera hecho bien y que el paciente realmente, su voluntad es no tratarse. ¿Tiene derecho? Sí, señor, tiene derecho a no tratarse. Y nosotros debemos ser respetuosos de ese derecho. Ahí el enfermo tiene capacidad para decidir, tiene la voluntad íntegra. Distinto es la segunda etapa, cuando el individuo ya no tiene voluntad para decidir. Y acá nos enfrentamos, con el cuadro confusional, a un traslado de la voluntad. La voluntad queda en terreno de otras personas, ya no de él mismo. ¿Quién tiene, por tanto, derecho a decidir por él? La ley de voluntad anticipada, que ya lleva creo que 2 años o 3 años, tiene como fundamento justamente poder adelantarse a esta situación en donde el individuo, enfrentado a una situación terminal, sin capacidad para decidir, ya tomó la decisión con anticipación y está registrada en su historia clínica. Ese es el fundamento de la voluntad anticipada. El problema es que allí mismo, incluso en la voluntad anticipada, se especifica quiénes pueden decidir por él. Ustedes van a ver que el formulario que está, yo lo tengo acá, pero sería bueno que todos lo conocieran, que está disponible a través de internet y tendría que estar disponible en todas las oficinas de atención al usuario, expresamente tiene allí un lugar para quienes pueden ser los representantes en el momento en que el individuo pierda su voluntad, para que decidan por él. Es decir, está expresamente indicado el traslado de la voluntad a quien el individuo disponga por su confianza en esas otras personas. Ahora, cuando eso no existe, que es este el caso, no vale las decisiones orales expresadas a familiares o amigos. Tiene que haber una constancia escrita de su decisión. ¿Y por qué no vale? Por una razón muy sencilla. Vamos a interpretar aquí las distintas posibilidades. La ex mujer, que estábamos hablando hoy, ¿qué intenciones tiene cuando dice el individuo me había dicho que no lo tratara? ¿No será que está celosa y que quiere que el individuo se muera? Es decir, hay un montón de aspectos que para el médico se escapan y que no puede tener confianza en los allegados para oralmente decir, bueno, realmente este paciente debemos dejarlo morir porque era su decisión. No podemos. Necesitamos el documento escrito. El tema es que el documento escrito no es fácil, porque son muy pocos la gente que está enterada de este tema, y son muy pocos la gente que se pone en situación de una enfermedad terminal y la negativa de ser tratado más allá de determinada atención. Entonces, para resumir, la voluntad, en este caso, se traslada al médico. Es el médico el que debe, en este caso, asumir la responsabilidad de la decisión de qué hacer con el paciente. No tenemos otra forma de actuar. Dada la situación, yo creo que se actuó, si realmente tiene una enfermedad terminal, no tenemos nada más para hacer para que los cuidados paliativos y trasladarlo del domicilio para que fallezca incluso en su propio domicilio. Me parece que eso es lo que correspondería. Hay muchísimo para hablar con respecto a cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado culturalmente la relación del ser humano con la muerte en este siglo XX.
Si yo les dijera, 1930, creo que Butón, Vida Rural en el Uruguay, relata la existencia de Ña Micaela, una mujer a la que llamaban para matar a los moribundos que sufrían y que no había posibilidades de ningún tipo de analgesia. Esa es la figura de la destenadora, herencia de una tradición indígena en toda Latinoamérica. Hay varios autores que se refieren a la existencia de esta figura como partícipe social para evitar el sufrimiento de los moribundos. Fíjense en el cambio radical. Hoy es un homicida en serie. Se habrán cambiado las cosas. Lo que ha cambiado, además, es el respeto fundamental a la voluntad del individuo por encima de la voluntad del médico, que hasta no hace mucho era una relación fundamentalmente paternalista, en donde las decisiones eran pura y exclusivamente del médico. En este caso, yo creo que siguen siendo pura y exclusivamente del médico porque el individuo ha perdido su voluntad. Pero no es lo que sucede y lo que debería suceder en la práctica cotidiana, sobre todo si este individuo hubiera tenido una voluntad anticipada. Bueno, yo lo dejo por acá. Es infinita la cantidad de cosas que se podrían decir, pero creo que vamos a ir dando pasos y vamos a ir viendo el conjunto. Yo primero quería decir que como parte de la Comisión de Bioética del Hospital Maciel, que está conformada por la química Silvia Pérez, por las licenciadas Aide Ballesteros y Silvia Guerra, por la representante de los usuarios, la señora Ana Suicina, por el doctor Mario Galarreta, que tenemos como secretaria a Giovanna Acosta, y yo soy la doctora Consuelo León, para los que no me conocen. En segundo lugar, quería agradecer también al Colegio Médico, a la Regional Montevideo, de poder realizar este evento en el cual los médicos nos vamos metiendo en la bioética, cosa que desconocíamos anteriormente. No desconocíamos, no, pero era diferente. Luego, me parece que de la historia me gusta destacar una cosa que no lo hacíamos siempre y que fue grupalmente que se decidió esto. Entonces ya es un trabajo que es grupal. Antes siempre era individual o vertical, verticalazo como le decíamos nosotros. Opinaba y que opinaba y de todo lo demás hacíamos un caso. No solo fue grupal, sino que además fue interdisciplinario, porque intervinieron varios los infectólogos también. Es difícil, como dijo Álvaro, poner que la voluntad anticipada sea firmada realmente. Creo que en eso nos vamos a tener que abocar nosotros en los siguientes años. Y a su vez, destacar que se acabó el paternalismo, no hay ninguna duda que se acabó el paternalismo médico, lo cual lo vivimos, pero que ahora tenemos que saber cambiar y saber aceptar de que el paciente es autónomo en la decisión a tomar sobre su vida. Por la historia clínica que hemos presentado, pero que tiene múltiples aspectos sobre la bioética que se pueden discutir, pero me parece que lo tenemos que discutir entre todos, no solo nosotros. Y bueno, le doy la palabra a Raúl, que es uno de los integrantes que hizo el comité, Bueno, buen día, gracias. Yo también quiero destacar la política que está desarrollando el Regional Montevideo, como bien decía José, de llevar la ética, digamos, no llevarla, pues la ética está en la práctica cotidiana. Creo que el mensaje más importante es que esto no es una disciplina que se aprende. Es básicamente saber que tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo dentro de un determinado marco de valores. Y aprovecho para pasar un mensaje, si me permitís, porque el
colegio está organizando un curso que empieza esta semana, el viernes que viene. Es un curso online que está hecho de tal manera que sea lo más amigable y accesible posible, y el mensaje principal que se quiere transmitir en ese curso es básicamente esto: es decir, yo si quiero ser cardiólogo tengo que aprender cardiología, pero para ser médico tengo simplemente que pensar al final del día qué es lo que hice, si lo que hice está bien o está mal. Eso que enunciado parece tan sencillo, en la práctica cotidiana es muy difícil. Y esta historia creo que es un ejemplo muy claro de las dificultades que se plantean cuando hay alguna situación que tiene, como esta y muchas otras, puntos que pueden ser discutibles. Yo creo que esta etapa, de acuerdo a la dinámica que propone José, yo mencionaría cuáles son los que me parece que son puntos que pueden ser conflictivos y después eventualmente dar opinión sobre ellos. Lo primero lo mencionaba Álvaro recién, es decir, qué valor tiene la decisión, o decisión entre comillas, del paciente con respecto a su enfermedad y el tratamiento. Es decir, creo que es un punto que vale la pena discutir. Que un familiar nos diga, sí, él realmente no quería esto, qué valor tiene frente a nosotros como médicos para una toma de decisiones de la trascendencia que es hacer o no hacer un tratamiento. Eso me parece que es un punto que vale la pena discutir. Otro punto creo que es un poco colateral, pero también creo que vale la pena reflexionar, es nosotros, digo, la actual pareja desconoce el diagnóstico. Nosotros lo conocemos. Nosotros como médicos, ¿qué tenemos que hacer? Ahí hay un tema, digamos, también de protección de la salud de la otra persona. Es otro punto también no de conflicto, pero de reflexión. Nos enteramos colateralmente y hay un tercero involucrado. ¿Qué hacemos? Después, con estos datos, con esta situación previa, como bien se señalaba, aparece un hecho que es que hay una complicación por la cual el paciente pierde la capacidad de decidir. Ahí empieza, digamos, la etapa final de este dilema, ¿verdad? Entonces, hay los actores, son el médico, el equipo tratante, los hijos. Y acá yo pregunto, porque se habla de 2 hijos y después se menciona una hija. Creo que es muy importante saber si realmente eran 2 hijos y en esta etapa de opinión participa uno solo, porque hay un tema que está recogido en la ley, que es el de la unanimidad de la familia. Yo como intensivista muy frecuentemente me encontraba ante situaciones, familias numerosas, cónyuges con varios hijos. Había una situación que había que decidir la limitación del esfuerzo terapéutico y no era infrecuente que hubiera diferencias en la familia, que opinaban de una manera y otros de otra. En esa circunstancia uno no puede tomar una decisión, evidentemente. Entonces creo que también es un punto importante aclarar si de los 2 hijos hay uno solo que está opinando y el otro qué es lo que pasa. Y acá entramos entonces en la subrogación de la decisión. El paciente no la puede tomar la decisión porque está impedido por su propia enfermedad. Hay quien lo subrogue y quién es el que lo subroga en la decisión. Entonces, yo un poco dejaría por ahí los puntos para ir viendo la opinión en colectivo u otros que puedan surgir, pero me parece que como guía de la discusión después podemos eventualmente al final hacer una opinión por parte nuestra. Bueno, muchas gracias. La idea es que vayan opinando, si quieran. En principio no es fácil, pero... Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Pablo Decia, soy adjunto a la dirección del Hospital Maciel. Felicitar al Colegio Médico por esta iniciativa. Es una actividad que nos enriquece a todos los que operamos, a todos los operadores de la salud, abogados, médicos, que podemos encontrarnos en una situación límite como esta y tenemos que tomar decisiones porque desde mi condición de abogado he visto que la justicia muchas veces se ha
de alguna manera lavado las manos y ha dejado la decisión de este tipo de situaciones en aquellos operadores de la salud que les toca enfrentar situaciones de esta naturaleza. Yo creo que el asunto habría que analizarse de una doble perspectiva. La primera es desde cuándo existe ese derecho del paciente a oponerse a un procedimiento o a un tratamiento médico. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho del paciente existe desde las leyes del 2008 y 2009, desde las leyes que regularon los derechos y deberes del paciente, regulando lo que tiene que ver con el consentimiento informado y demás, le dieron ese derecho al paciente a oponerse a los tratamientos médicos, y después refrendado por la ley de voluntad anticipada, que de alguna manera reafirma esa concepción en cuanto a la autonomía que le asiste al paciente, o si ese derecho existe antes de esas leyes. En lo personal, yo creo que el derecho del paciente, la autodeterminación, preexiste a las leyes del 2008 y del 2009, existe desde 1830, desde el momento que la Constitución de la República aprobó en el artículo 10 el derecho a la autodeterminación del individuo. Una cortapisa, que esa autodeterminación, que la autonomía de la voluntad no afecte derechos de terceras personas o pueda afectar el orden público. Entonces, en lo personal, y yendo a este caso en particular, entiendo que la declaración de este paciente hace 20 años de oponerse al tratamiento médico, cuando no existían las leyes de derechos y deberes del paciente, cuando no existía la ley de voluntad anticipada, a mi juicio es una declaración válida y eficaz, siempre y cuando estuviera sentada en la historia clínica. Entonces, en primer lugar, entiendo que se debería haber tenido en cuenta esa declaración. En el caso de que no se compartiera esta postura que estoy señalando y dijéramos que, bueno, tendríamos que analizar el caso a la luz de la ley de voluntad anticipada, habría que ver quién tiene, al haberse incapacitado el paciente de expresar su voluntad, habría que analizar quién tiene la posibilidad, la potestad de subrogarse la voluntad del paciente a la luz de lo que dispone la ley de voluntad anticipada. Cuando el paciente se incapacita, la ley es muy clara, que dice que tiene que expresar esa voluntad de rechazo al tratamiento o al procedimiento médico, el cónyuge o concubino, o en su defecto los familiares en primer grado de consanguinidad. En este caso serían los hijos. Pero siendo que en el caso de estudio hay un concubino y está su pareja también, quien refiere a esa negativa que había hecho el paciente hace 20 años, entiendo que debería haberse sopesado esa opinión de la actual pareja, perdón, de su expareja, que refería a esa negativa de 20 años atrás. Porque la hija entraría a jugar en esto en caso de que no existiera un cónyuge o un concubino. En este caso existían los dos, porque la ley habla que los hijos entran, los familiares en primer grado de consanguinidad, en defecto de existencia de un cónyuge o un concubino, que en este caso existían los dos. Un poco era la intervención que quería... Sea ahí donde el médico tendría que haber insistido, creo yo, y haber contenido a su hija para hacerle ver que realmente ese señor tenía muy poco tiempo de vida y no merecía la pena ya un tratamiento, cuando además él había ya decidido que no lo quería. Estoy muy de acuerdo con el doctor Díaz Berengueres, que sostiene que seguramente estuvo mal planteada la cuestión hace 20 años. Seguramente hubo una negación del señor, y ahí sí que hay que dar contención y hay que hacer ver y comprender que es una enfermedad que tiene tratamiento, que puede vivir en mucho mejores condiciones, en fin, todo lo que ya sabemos. La primera es si el sistema, y para no personalizar, quiero hablar del sistema, ¿no? Debería haber contactado a este paciente en esos 20 años para volver a preguntar si su decisión se mantenía así. Porque da la impresión de que es una decisión tomada hace 20 años con una medicina que cambia vertiginosamente y con opciones que cambian en forma vertiginosa también. Si el sistema no tiene cierta responsabilidad en contactar con este paciente, en un seguimiento de este paciente, 5 años, a preguntarle, bueno, señor, ¿usted se mantiene en esta decisión de no hacer el tratamiento?
Porque si no el sistema y los médicos estamos en una situación casi como la que plantea Miguel de Unamuno cuando dice que no hay ateos de noche. Es fácil decidir, cuando la cosa se pone brava cambiamos completamente la forma de hacer las cosas. Digo porque uno cuando ve la visión sistémica de eso dice, no hicimos cuando los resultados podían ser efectivos y hacemos cuando ya sabemos que estamos fuera de todo tipo de plazo y situación. Digo porque lo que sí, la duda que siempre me genera esto es hasta dónde los médicos estamos convencidos de este tipo de cosas cuando realmente las cosas se ponen difíciles y se ponen duras. Creo que tenemos una tendencia para corregir a transferir rápidamente la responsabilidad y a tomar decisiones del lado que nos parece que, bueno, que se genera la situación que nos implica menos responsabilidad en ese momento. Con un paciente grave, entre alguien que dice, mira que no se quiso tratar, y otro familiar que dice, yo lo quiero tratar, bueno, evidentemente, seguramente la decisión más fácil es plegarse al familiar que lo quiere tratar y decir, bueno, vamos a tratarlo, porque seguramente eso implica, llegado el momento también, en menos responsabilidades. Y creo que lo que le hace mucho mal a este proceso es que se vean esos altibajos en el proceso porque le saca transparencia, por llamarlo de alguna manera, y estos procesos, si algo tienen que ser, es muy transparente. Y además enseñamos otra cosa, ¿no? Enseñamos con el accionar, y la persona que está aprendiendo lo que está viendo es decir, bueno, me mantengo muy firme en un precepto, pero cuando la cosa se pone brava nos cambiamos todo. Digo porque pacientes como estos también lo vemos después ingresando al... Bueno, buenos días. A mí la verdad me encanta esta actividad, me parece muy buena. Hablando con Miguel de lo bueno, además de haberlo hecho en un horario de mañana, si bien nos quita de nuestras actividades del hospital, pero creo que la convocatoria confirma de que fue una muy buena elección. Yo sinceramente no conozco mucho, y voy a aprovechar después a que Juan Pablo me instruya, sobre el tema de la voluntad anticipada. Pero uniendo un poco lo que hablaba Álvaro al inicio, me parece que va a ser como muy dificultoso para la población en general tener toda la información que después te vaya a dar lugar a ti a tomar una voluntad anticipada o no, porque son tantas las variables, es tan compleja la situación en que tú te tengas que imaginar si vas a tomar una voluntad anticipada o no, que bueno, no sé eso desde el punto de vista legal cómo se va a poder resolver. Y después que lo que a nosotros nos pasa habitualmente en la dirección del hospital, que nos vienen a plantear los médicos, en general, y que lo comentamos siempre con Juan Pablo, en general son pacientes que no tienen posibilidad de decidir. Por lo menos en los casos que me ha tocado a mí que me he venido a plantear, siempre son pacientes que no están en ese momento en la situación de decidir personalmente la decisión. Acá yo estoy de acuerdo con lo que se ha hablado, que el paciente tomó una decisión hace 20 años. No sé, Mario, si estoy tan de acuerdo en que el sistema tiene que ir a porque si bien seguramente no haya estado bien informado en su momento, es como seguir tomando esa postura de yo tengo más razón, este paciente no tomó una buena decisión hace 20 años. Seguramente con la voluntad anticipada las informaciones van a estar dadas de una manera muy concreta, como que esa decisión se haya tomado de forma consciente, pero no sé si tenemos que seguir. Yo creo que el paciente había decidido no tratarse. Estoy de acuerdo que la hija fue lo que hizo hacer lo mejor para su padre. Y bueno, y que los médicos en situaciones de urgencia o de gravedad de los pacientes siempre terminamos decidiendo lo que nos parece que es salvar al paciente. Siempre vamos a decidir ingresarlo a CTI, aunque si después lo vemos al otro día de mañana, este paciente no debería haberse presentado, pero en el momento en que estamos, siempre esa es la decisión y creo que fue lo que se hizo cuando se decidió tratar a este paciente, si bien el pronóstico final era el mismo. El objetivo nuestro es que esto se convierta en una práctica con pacientes reales y previamente a que las cosas sucedan, ¿verdad? Esto es como una especie de ejercicio, un ensayo, por lo tanto hay muchas cosas muchos datos que no tenemos. Yo les pido que no se entreveren mucho con los datos que no tenemos, porque lo que tratamos fundamentalmente de discutir, no lo digo por ninguna intervención en particular, de discutir los conceptos y sí, evidentemente información que nos falta, que nos impide hacer análisis mucho más detallados, pero se supone que en una situación real esos datos están y se puede reinterrogar y se puede evaluar. ¿Me dejas contestarle a ella? Sí. Bien corto, lo más corto. Aquel citó Unamuno, yo voy a citar Heráclito. Y no nos bañamos nunca dos veces en el mismo río.
¿A qué voy con esto? Que la situación humana es esencialmente cambiante durante su vida. En este momento puedo ser padre de 2 hijos, mañana puedo ser viudo, pasado, y la realidad, mi realidad, está vinculada con todos esos hechos cambiantes. Es decir, que este individuo no se haya tratado durante 20 años, no quiere decir que su decisión sea, en caso de estar frente a una situación terminal, mantener de vuelta la misma posición. Y hay que tener mucho cuidado por una tendencia médica, que es que si el paciente alguna vez rechazó algún tratamiento, tenemos como tendencia a decir, no merece que yo lo trate. Que es una forma narcisista y paternalista que yo creo que debemos cambiar. Y debemos ser conscientes de eso. Muchas veces cuando los pacientes se niegan a un tratamiento o a un consejo, tenemos tendencia a decir, bueno, si esto no lo acepta, señor, hay que ser juicioso. Se lo digo, yo en mi práctica me ha pasado de pensar de esa manera y he tratado de encajar un freno y marcha atrás y decir, pará, está bien que no quiera esto, bueno, buscaremos por otro lado, pero siempre tengo algo para ofrecerle. Creo que ese es un cambio que tenemos que generar también en nuestra posición. Este individuo no haya querido tratarse durante 20 años, no quiere decir que no quiera que lo tratemos ahora. La única opinión que se tiene en cuenta es la de la hija, ¿tá? Porque en realidad era la única que estaba de acuerdo con lo que el doctor quería hacer. ¿Tá? Creo que ahí parte tal vez el problema de que se le da. Además, no teniendo en cuenta que la persona estaba casi muriéndose, ¿cuál era la necesidad de hacerlo pasar por un tratamiento que él ya no había querido, si de todas maneras sabíamos que no tenía cura? Era nada más que eso. Muchas gracias. La lógica de los hechos apoyaba al médico, digo, los 20 años. La lógica de los hechos de los 20 años y la imposibilidad de informar al enfermo directamente para un cambio de actitud voluntaria por parte del enfermo llevaba a que la voluntad del enfermo quedara tácitamente explicitada o persistente por esa conducción de 20 años sin tratarse. Yo creo que es fácil pensar que un enfermo, un adulto que a lo largo de 20 años tuvo oportunidad de informarse y que además el médico no tiene la oportunidad ahora de reinformar respecto a su posibilidad de tratamiento, dejan vigente la decisión previa. Entonces aparece el segundo elemento que me parece que es el clave de discutir, que es la transferencia de la responsabilidad. Yo coincido con la señora que dijo recién, la usuaria que dijo recién, que el tema más fácil acá era, y nuestro colega, el tema más fácil acá era darle la razón a la hija y usar el problema. El enfermo, desde el punto de vista técnico, prácticamente no tenía salida. Hacerle algo o no hacerle nada era lo mismo. Esos enfermos límites que uno, de la propia lógica de la historia, surge, hacerle algo o no hacerle nada, lo mismo se iba a morir en poco tiempo. Y a mí me queda la sensación, y por eso es lo que quiero transmitir, de que acabó un facilismo, es decir, de transferencia de responsabilidad. En lugar de decirnos que pasa esto, yo no puedo reformar al enfermo, sino el pensamiento de Álvaro, la lógica de 20 años de evolución y las oportunidades que puede haber tenido el enfermo de transformarse, hacen vigente la voluntad del enfermo que se le dio todo lo trato. Yo creo que por ahí viene la cosa. Y me parece que sí, que es una actitud que tenemos que rever. Justamente yo creo que la lección aprendida de esto es hasta dónde nosotros, para sacarnos un problema de arriba, o no para sacarnos un problema de arriba, porque realmente lo pensamos así, podemos abdicar de determinadas cosas, como en este caso me parecen lógicas, que no se hubiera tratado de enfermo. Es un tema muy común y me parece muy interesante. Eso. Posado, pero quería puntualizar que el señor, además con su autonomía, decir que no quería tratarse con sentido, era portador de VIH. Esto es un aspecto médico. Tenemos que hablar correctamente. Ser portador de VIH no se da la enfermedad. Y todo el tiempo estamos hablando de que hace 20 años tiene enfermedad. No, ahora tiene SIDA. Hace 20 años no tiene nada. Dio sangre y se supo que era portador
eso no es una medicina. Y que además pudo no haber contagiado a nadie. De hecho, no se dice en la historia, pero en los casos del país no es VIH, como casi todas las parejas estudiadas al comienzo de esta historia en Brasil, donde las parejas homosexuales de casi todos los estudiados en regiones muy amplias alrededor de San Pablo, por años se mantuvieron sin cuidarse y sin ser contagiados por el virus. La cosa potencial que por ahí salió de que había una responsabilidad social, que sí la había, porque es una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, el médico que aceptó que él no se vinculara al sistema de salud, en lo que estuvo omiso fue no decirle hace 20 años, mire, con no cuidarse, o por lo menos no venir a ver cómo está su epidemia, qué sé yo, usted está haciendo un libro de salud pública desde el punto de vista infeccioso. Si le transmitiera bien eso hace 20 años y el señor se mantenía en la negativa de enterarse, tenía todo el derecho desde la Constitución de 1830, pero estaba portándose mal. En cambio, lo que yo quería decir es que tenemos que decir que este señor, además de autónomo, fue muy sabio, porque durante 20 años vivió, 20 años es muchísimo tiempo. Estamos tan seguros que si él se hubiera tratado, hubiera vivido más de 20 años. Estoy absolutamente seguro que no. Pero bueno, entonces él no tuvo la complicación de ir a ver cómo estaba su epidemia, a tomar los anticoncepcionales, que ahora son un poco más llevaderos, porque eran terriblemente poco llevaderos cuando uno se tomaba un frasco diario, 25.000 comprimidos 25 veces por día. Es decir, y el señor vivió 20 años. Y ahora, y eso no lo dice en la historia, ahora tiene SIDA. Si no en etapa de la encefalopatía. Por lo tanto, lo correcto era que los médicos que lo vieron, a su ex esposa, a su actual pareja y a su hija, le dijeran, mire el señor lo que dijo Álvaro, que está fuera de todo recurso, vaya a su oficina, como parece que fue, trátenlo afectuosamente y que se muera dignamente, que es lo que debemos morirnos todos. Dignamente, preferentemente siempre en la casa de uno, y yo siempre, todo el mundo sabía esto. Mis hijos saben esto, todos los colegas del Comité de Bioética, con la Universidad Simón, todos los del Instituto de Neurología, en todos lados. Yo no solo no quiero nada de lo que la ley, por suerte, dice que no hagamos, sino tampoco nunca entrar a un CTI, que nunca me intuben, así me intuban en situación de emergencia, ni bien sepa esto, me extuben antes de ser colonizada por los bichos que sabemos que la intubación y la respiración de la artificial te pone, que son por lo menos pseudomonas endógenas. Bueno, y además mis dos hijos están de acuerdo y están aquí, es decir, no solo está escrito, sino que esto es una escritura. Es decir, la escribana que lo hizo en un antes y un después. Así que si alguien no sabía cómo se hace una voluntad anticipada, acá está. Y además la llevo siempre conmigo, porque Omar Franza, que además de ser compañero del Comité de Bioética, es sacerdote, es médico, es sacerdote, y también tiene una voluntad anticipada, me dijo, ojo, los médicos son muy peligrosos. Todos los comentarios que hicieron fueron peligrosos. Este señor no solo fue derecho, sino que fue notable. Vivió 20 años sin complicarse, sin arterisida y se murió. Bueno, con su hubiera muerto, a lo mejor con los anticoncepcionales, con toda la complicación que es ir a un sistema de salud, que le hagan a uno un examen en el 3. Eso es pesado y horrible, y el señor no le gustó. Es decir, ni por ningún motivo. Además de todas las cosas horrendas, de la intimidad, de la privacidad, desnuda, con el gusto del disco permanente, con cantidad de gente que es. Bueno, Beto. Me sigue llamando la atención que todos empezamos las historias en general escribiendo pacientes, ¿no? Estoy de acuerdo con la señora que está diciendo que no somos usuarios ni somos pacientes, sino que somos individuos. Y ser paciente es no tener una actitud activa para entender. Esto no lo digo yo ahora, pero yo creo que no me acuerdo cuando yo estudié hace muchísimos años, ya lo decía, creo que era Cesarco, yo no me acuerdo de él, pero alguien me martilló en el cerebro, igual yo lo tomo, ¿no?
paciente, pero cuando uno lo piensa, paciente es el que no decide nada, paciente es el que acepta. Entonces ahí yo creo que estamos todos muy dispuestos a cambiar, pero tenemos una actitud Perdón, patología. Capaz es un error mío, pero yo siempre lo entendí como de no activo. Y lo otro que bueno, que el no tratarse no es igual a que sea abandonado o a crónica que todavía no llegaron a diálisis, ¿no? Y dice yo antes de dializarme prefiero morirme, ¿no? Entonces, pero si uno después lo sigue, y ese paciente se sigue, y hay cosas en su vida que pueden hacer cambiarlo, incluso la decisión que lo hubiera firmado de que no iba a dializarse y que se iba a morir. Primero, los síntomas que pueda tener, a veces o las situaciones de su vida, como decía Álvaro, que pueden haber cambiado y que pueda hacer que él valore diferente la vida y que quiera vivir, que pueda recibir un tratamiento. Realmente está muy bueno esto. Néstor Campo, del Colegio Médico. Es un tema que podemos discutir muchas cosas, pero me parece que voy a dar mi punto de vista. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en la terminología de las cosas. Hay algunos compañeros míos que siempre insisto en que utilizar los nombres adecuadamente. Primero, por la ley se diferencia lo que es usuario de paciente. Usuario es toda aquella persona que pertenece a un sistema, y paciente es toda aquella persona que utiliza el sistema. Eso de acuerdo a lo que dice la ley. Paciente viene de padecer, no viene de paciencia. Ese es otro término a tener en cuenta. Después de eso, tengo la felicidad que soy viejo y viví mucha etapa de esto. Y lo interesante es que esto, la bioética es algo vivo y que va a ir transcurriendo con el hombre. Yo soy del interior, llegué a ver velorios afuera, en el cual el morir era una buena muerte. Inclusive la familia hacía asado. Y después vi que sacar la muerte de mi casa. ¿Y cómo van a velar al abuelo? Y yo después voy a dormir en la misma pieza del abuelo. Sacábamos, llegué a ver los velorios en la casa, después vi la casa de velatorio. Es decir que hemos ido cambiando. Después no había nada para hacer. De hecho, cuando yo empecé de médico, y empecé siendo médico zona del Casmo, el intuitivo era que los infantos no se internaban, no había nada para hacer. Fue cambiando, esto es una cuestión intuitiva. Después vino y la general de me correspondió, fuimos los primeros que quisimos hacer medicina intensiva y nos encarnizamos, porque parecíamos, jugamos los dioses, porque podíamos mantener vida. Entonces fue cambiando. Y creo que en este momento estamos llegando al justo término. Tampoco los viejos hoy nos vamos a colgarnos de las plazas, porque capaz que no actuamos correctamente en ese momento. El caso está muy bien. Soy un defensor a muerte de la libertad del hombre y por lo tanto de la autonomía. Aquí hay un tema que me parece que tenemos que discutir, es si yo soy médico y el paciente no le informa a su nueva pareja, ¿verdad? Si yo tengo que informarle, la pregunta que les hago, si tengo que informarle. O, a mí me gustó mucho, el año pasado tuvo un español, Pablo Simón, que decía una cosa interesante: el médico nunca debe coaccionar, pero puede persuadir. A veces es mucho más fácil, muchísimo más fácil para mí, es decir, bueno, yo no me quiero hacer, date y entretengo más. Y a veces uno tiene que buscar en la persuasión también que lo ayude a uno otro paciente. Yo por mi especialidad de cirugía, decirle a un tipo de campaña que uno le va a hacer una otomía no es fácil en la aceptación. No te quiere hacer, tal vez andate. Pero me parece que yo también tengo que tener una actividad que sé que es buena y a veces persuadido con los propios pacientes. Porque es diferente que a veces venga un paciente que está tratado. Por eso me gustó mucho lo que dijo Álvaro, que a veces es mucho más cómodo, digamos, tomar esa posición, pero uno también no tiene que olvidarse que nosotros también tenemos que tratar de ayudar y no tomar una posición cómoda,
sino que tenemos que tampoco coaccionar. Por eso me gustó mucho la palabra de un bioeticista que tuvo el año pasado en Uruguay, bajo el colegio médico. Dice: el médico nunca debe coaccionar ni obligar a nada, pero además en algún momento tiene que persuadir. Y ahí va el gran problema de la calidad de vida, ¿verdad? Porque la calidad de vida para todos es diferente, que es el otro problema que a veces se discute de darle o no calidad de vida al paciente. Siempre digo que la película que es conveniente verla, creo que se llama Camino al Mar o algo por el estilo. Maravilla. Que hay dos tetrapléjicos, que uno está chocho con su vida y el otro no le gusta la vida. Quería eso y felicitarnos nuevamente porque realmente el tema es interesante. Estamos creo confundiendo un poquito. La ley se refiere a pacientes terminales que son incapaces de decidir por sí mismos. En esos casos vale la voluntad anticipada. No es que yo pueda dar por anticipación mi voluntad para no ser tratado en casos en los que tengo recuperación. En eso la ley no está. ¿Me explico? La ley se refiere a pacientes en etapa terminal para evitar el encarnizamiento terapéutico, para evitar la prolongación innecesaria de la vida. Es ahí donde se aplica estrictamente la voluntad anticipada. Perdonen que corrija esto, pero para separar las aguas. Dos palabras nomás para pelear con mi compañerito de mesa. Hace rato. En general, cuando informan, cuando te informan de un HIV, te lo informan en hemoterapia. Y yo, la experiencia que he tenido, te lo informan perfecto. La cuestión es que si el paciente después va a ver su médico tratante o no, pero que te lo informan bien, no es, estoy absolutamente segura. Contigo, la expareja, la nueva pareja, no sé si es el momento de decírselo, pero que tiene que saberlo, lo tiene que saber, porque seguramente después de 10 años está infectada. Y entonces ella sí puede tomar la decisión de tratarse o no tratarse. No sé el momento cuando se lo voy a decir, pero para mi gusto se lo tengo que decir. Y quiero defender también al equipo médico que se basó o se apoyó en la hija, pero yo no sé si también no me hubiera apoyado, porque en la ex mujer no me apoya, en la nueva, que no sabe nada, tampoco, ¿para qué me apoyo en la ex? Y en la hija. Y a su vez creo que tuvieron buen criterio cuando lo mandaron a cuidados paliativos y falleció en la casa de cuidados paliativos. No se encabezaron con el paciente. Trataron de tratarlo, y cuando vieron que no pudieron, pasó a cuidados paliativos. Nosotros nos enteramos que tenía un diagnóstico 20 años previos a la semana de internado, porque la expareja no dijo absolutamente nada durante todo ese periodo. Es más, viene, me cuenta la historia y me dice: ¿no lo van a ingresar a CTI? O sea, la expareja que lo apoyó en esa decisión que tomó, reclamaba un ingreso a CTI por ese paciente. Otro detalle, quería mencionar que las decisiones de los pacientes uno también tendría que reflexionarlas un poco más. Este paciente decidió no tratarse y la expareja, la madre de sus hijos, me dijo que decidió no tratarse por miedo al escarnio público, porque era director de una empresa y que no quería perder el trabajo. O sea que había todo un contexto social por el cual el paciente no se trató. Y el otro comentario que quiero decirles es que el tratamiento antirretroviral no lo decidimos nosotros. El tratamiento antirretroviral hay que solicitar, esta historia va a infecto, y los infectólogos que están a cargo de decidir si un paciente recibe tratamiento antirretroviral es el Instituto de Higiene. Nosotros no disponemos de esos fármacos acá en el hospital. Entonces, esos fármacos, los infectólogos del Instituto de Higiene dedicados a VIH son los que dicen: este paciente se trata o no se trata. Solamente eso. La idea la tenemos. Si no de discutir una situación que pueda hasta ser hipotética, en este caso fue real,
Por lo tanto, los elementos nuevos tratemos de basarnos solo en lo que está escrito ahí, porque si no empezamos a complejizar la discusión y a buscar información que no tenemos. Está Barbato. Felicitar a la gente del Colegio Médico de la Regional Montevideo por esta actividad, y al hospital y a la clínica del profesor Russo por habernos acogido. A la mesa, que es una excelente mesa, conozco a los tres, tanto a Álvaro como a Raúl como a Raquel, realmente con vasta experiencia. A mí lo que me parece del riesgo de tomar, claro, estamos muy orientados al tema de la ley de voluntad anticipada. El tomar el análisis de las conductas en la práctica médica y hacerlo desde un punto de vista ético, fragmentarlo solo al principio de la autonomía, en este caso es realmente difícil, porque creo que lo que está presente siempre son los tres principios de la bioética, y el tema de la beneficencia es un tema que cambia con el tiempo y cambia con la situación, y el tema de la equidad también cambia con el tiempo y con la situación, y es extremadamente raro que nos podamos remitir absolutamente solo a la autonomía del enfermo, aisladamente. En este caso, a una autonomía además que fue hace 20 años, en la cual los conocimientos y la tecnología aplicada en medicina cambian cada siglo. Yo no sé si hace 20 años se consideraba la infección por VIH una enfermedad crónica, e inclusive con el pronóstico que tiene hoy. Es muy difícil eso. Lo mismo la disponibilidad de los fármacos antirretrovirales, yo no sé si era la misma hace 20 años que hoy. Si estuviéramos seguramente en un país, en la India o en el África, el principio de equidad sería sustancial. Quizás en nuestro país, y en este punto no. Pero en muchos otros puntos que nosotros tenemos que tomar resolución, el principio de equidad está presente. Así que me parece que analizar exclusivamente solo desde el principio de la autonomía es muy difícil. Y esto va para todos, va para los administradores de salud, para los médicos que estamos en el campo de batalla y para los que tienen que gerenciar algún pedacito. Es excepcional que no se nos presente ante un paciente que está en una situación de deterioro esos tres elementos. Dije casi todo. Yo quería encarar esto desde un punto de vista evolutivo, y ya también muchos lo dijeron. Hace 20 años el individuo no sabía qué futuro tendría, si se trataba o no se trataba su archivente. En el correr de los años eso fue cambiando. Incluso cuando tuvo nueva pareja, la situación era distinta. ¿Qué nexo de unión hay en la vida del enfermo a lo largo de estos 20 o más años? Yo lo que creo que el único nexo de unión que tal vez faltó fue un médico tratante, amigo, que le fuera explicando las diversas situaciones de su enfermedad. Yo no creo que este hombre que no le contó a nadie, algún médico tiene que haberlo sabido, porque en alguna situación de alguna enfermedad, dígame, le tengo que pedir un HIV, entre otras cosas también. Ah, sí, no me pida porque es positivo. Es decir, seguramente otros, aparte de la información inicial que se dijeron en el banco de sangre, otros médicos tratantes, y sobre todo si hay un médico tratante, tiene que haberlo sabido. Y este médico tratante tiene que recabar la opinión actualizada de si se quiere hacer o no tratamiento, porque van avanzando la calidad del tratamiento y la calidad de la vida que se le ofrece a los diversos enfermos. Este enfermo a lo mejor hace 20 años dijo que no, pero hace 15 dijo que a lo mejor, cuando se tuvo pareja nueva dijo sí, ahora sería muy bueno, pero alguien se lo tiene que decir. Y eso me parece, yo lo que quiero rescatar con esto es que en estas decisiones es necesario que haya alguien que acompañe al enfermo y que lo acompañe a lo largo de su vida, para que a lo largo de su vida las decisiones, que son diferentes, puedan ser cada vez más acertadas. Y en eso recupero al médico tratante, al médico de familia o al médico que lo conoce a fondo y que sea el mismo.
o pocos. En opinión personal, creo que el hombre ha buscado su libertad desde épocas pretéritas. Creo que una de las cosas básicas y fundamentales, pilar fundamental, es la libertad del individuo. Y como dijo el abogado Decia, creo que la libertad llega hasta cuando generamos algo en el otro que puede ser negativo para él. Creo que este hombre tiene un documento firmado, tiene 20 años antes de que hubiera leyes que la regularan a él. Creo que tuvo su libertad y creo que eso pesa muchísimo en él. Y en el momento de la decisión se traslada a su familiar, que también desde el punto de vista jurídico se expresó acá. Pero creo que la libertad es del paciente, es del usuario, como decía acá la compañía, es del paciente, es su libertad. ¿Tá? Y nosotros acá estamos buscando si la verdad es que lo tenemos que tratar o no lo tenemos que tratar. Y capaz que no lo encontramos. Sí está la ley que lo dice en su momento, pero este paciente está en una situación particular. Pero creo que nosotros no nos tenemos que olvidar de la libertad que tenemos todos de tomar decisiones. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor que a este paciente hay que llevarlo a un buen morir, como decía el servicio de medicina paliativa, cuando vino acá el doctor Gómez Sancho y dijo, a las personas hay que darles un buen morir, previo cuando se mueren y después de se mueren. Y creo que ese es el concepto de libertad que tenemos todos, ¿ah? Porque también sabemos que morir no morir todo, pero con libertad. Yo creo que nosotros tenemos que no olvidarnos de ese concepto. La verdad la podremos tener sí o no, saberla o no, pero creo que la libertad desde épocas que ha variado, como dijo el doctor Villar. Hay gente que está más reconocida, tiene más libertad de hacer cosas, pero me parece que ese es el concepto fundamental en este paciente en particular. Y no sé si está bien trasladado a la hija o a un familiar para que decida. Creo que el hombre ya lo había decidido 20 años. Buenos días para todos. Mi nombre es Manuel López, integro una organización también de usuarios con la compañera Cristina y otros compañeros que están concurriendo acá hoy. Y agradezco a quienes tengo el privilegio de conocer, como Alberto Villar, doctor Campos, con los que hemos estado intercambiando inquietudes para contribuir a esto que debe ser una obra de todos. La mejor calidad asistencial. Yo creo que acá las palabras claves para abordar estos temas como otros es el tema de capacitación, ¿verdad? Es decir, cómo nos capacitamos para encarar con aquel que requiere esta mirada sobre su problemática, hacerlo de manera adecuada, pero no trabajando por, sino trabajando con la gente. Entonces yo creo que es una necesidad. Nosotros tenemos una figura que ha sido, por lo menos no muy practicada, que es la de la consejería, que está determinado que exista en los distintos prestadores, consejería que en algunas fallas nos ha costado vidas, ¿verdad? Es decir, cuando no hay criterios para informar acerca de los diagnósticos, y eso conlleva angustias insuperables a veces que tienen mal final. Creemos entonces que la capacitación para el abordaje y el seguimiento, como mencionaba el doctor Bieli, el seguimiento que se expresa a través del médico de referencia, el médico de familia, la persona a la cual que ha generado la confianza en el usuario para que lo tenga como consultante de su problemática, bueno, eso es
fundamental. Y en cuanto a la capacitación, lo exige también la multiplicidad de situaciones que sobre todo el cuerpo técnico enfrenta diariamente. Es decir, hoy estamos hablando de esta historia clínica, a nosotros nos tocó conocer casos de pacientes oncológicos que optaron por abandonar los tratamientos por la pérdida de cabello. Es decir, su autoestima y su autovaloración los llevó a no prosperar con sus tratamientos. Es decir, obviamente ahí también alguien falló que no tuvo la suficiente incidencia como para que eso no sucediese. Hoy esa temática de la alopecia por la energía radiante o por la quimioterapia, bueno, es enfrentada por organizaciones que no solo apoyan, sino que procuran proporcionar las prótesis capilares para que a la gente se le haga más tolerable su futuro. Entonces yo creo que ese tema no es menor. Y en cuanto a las, en este caso como una enfermedad de transmisión sexual, se decía que no es una enfermedad. Entonces yo no lo puedo definir, pero se decía eso, y yo creo que debe haber una información responsable a quienes pueden estar expuestos a contraer esa problemática. En este caso, en esta historia clínica en particular, la persona con mayor riesgo por su desinformación fue esa pareja número, porque no tenía información, la primera pareja, pero yo creo que eso es un tema no menor, es un tema que debe ser encarado con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Era SIDA, para él era igual a muerte. Y ese entorno, ese estado, digamos, en ese momento histórico, es importante tomarlo en cuenta. Porque creo que acá, y comparto lo que había dicho el compañero, el sistema no fue suficiente. No fue suficiente tampoco, y no estoy haciendo juicio de valor, porque quizá fui yo el médico que vi a ese paciente hace 20 años. No me quiero poner por encima de todos y entrar a establecer juicio de valor. Pero creo que esto es muy fácil, porque estamos hablando de HIV. Pero hay otras situaciones en que se le ofrece una técnica, por ejemplo, la realización de un tipo de operación o un medicamento, y al paciente se le debe informar. Un chivo en realidad de que nosotros tenemos un libro con varios colegas acá, de aspectos bioéticos que incluyen este tema y otros muchos que se están discutiendo ahora y que bueno, que probablemente salga a fin de año y va a abarcar todos estos temas que son obviamente de discusión. A mí me parece que la ley de voluntad anticipada, como el abogado, aclara muchos aspectos y acá no hay duda, la libertad del paciente de decidir debe respetarse. Eso para mí ya no tiene duda. El tema es cuando nos enfrentamos a un paciente o un usuario que decide eso, cómo actuar. O sea, lo que está faltando ahora me parece, mirando hacia adelante, es un protocolo de la responsabilidad. Es decir, un paciente decide eso. Bueno, ¿qué pasa? No deberíamos ponerlo en una instancia de reflexión, de apoyo psicológico, quizás el paciente está cursando un cuadro depresivo y no es capaz de tomar una decisión racional, o no se le ha explicado bien los alcances de no tratarse, o explicarle bien, bueno, a lo mejor hay opciones terapéuticas, tanto de una enfermedad como el VIH, un cáncer, lo que sea, una enfermedad neurológica. Entonces, creo que esa alerta tiene que ser disparada. Muchas veces los médicos en consultorio, bueno, el paciente decide eso y a lo mejor, igual como sucede en la interrupción del embarazo, decir, bueno, tomarnos unos días, unas semanas para reflexionar, para decir, bueno,
explicarle bien al paciente realmente las posibilidades terapéuticas, apoyo psicológico para que realmente a lo mejor hacerlo cambiar de opinión. O sea, en definitiva, a lo mejor si nosotros queremos que el paciente es recuperable, persuadirlo para que realmente revea la decisión. Y después el paciente, a pesar de toda esa información, a pesar del apoyo, a pesar de hablarlo con la familia, no decide seguir sin tratarse, que es su decisión y es su libertad y hay que respetarlo. Eso quede firmado realmente, porque después vienen estas instancias donde el paciente habló algo, las palabras se las llevan bien y nosotros deberíamos eso tenerlo firmado para nosotros poder actuar. Muchas gracias por la jornada. Bueno, vamos a ir brevemente cerrando con la reflexión de ustedes. Sí, ahora voy a opinar. Sin duda que lo primero que creo que es importante es diferenciar la ley de la ética. Son dos cosas distintas. Son dos círculos que se superponen, pero hay áreas que son propias de uno y de otro. Entonces, no, porque claro, podemos los médicos caer en la tentación de que la ley, entre comillas, tome la decisión correcta y eludir, digamos, la reflexión que nos lleve a una toma de decisión. El otro elemento o concepto importante es que en ética frecuentemente no hay una posición correcta, ¿verdad? En la medicina en general sí, operamos o operamos, dializamos o dializamos, investigamos o no, pero en ética no necesariamente tiene que haber ante una determinada situación una única respuesta. Y yo creo que lo que vale es el proceso, ¿verdad?, de cómo se toma la decisión para dar las mayores garantías al paciente que esa decisión va a ser la mejor para él. El dilema de este paciente fue bien señalado, es la autonomía, ¿verdad? Eso está bien claro. Y es un dilema, porque salvo que yo escriba de manera bien clara lo que quiero y lo que no quiero, pero además la ley acertadamente recoge la posibilidad que yo me arrepiento y diga que no. Seguramente todos conocemos ejemplos en ese sentido. A mí el más, lo que he vivido, no directamente, pero el más elocuente es de un colega con enfermedad, como dice la ley, incurable, progresible, reversible. Yo no quiero ventilación artificial. Y en la etapa final pidió desesperadamente la intubación. Entonces, entender que también la decisión puede ser cambiada. Entonces, yo creo que el dilema es, porque si a mí me dicen, si yo digo lo que sé, tomo una decisión, no miro más fútbol, una decisión que es clara y que es, en esto hay que entenderla como algo que es que puede variar. No refugiarnos en papeles escritos. Y en este caso, por ejemplo, yo creo que los colegas que estuvieron enfrentados a este caso han pasado bastante mal. Porque yo no puedo, como decía acertadamente la colega, dejar de valorar que durante 20 años esta persona dijo, o por lo menos que dijo una vez nuestro tratamiento, y enterándose, porque el VIH sí es una enfermedad en la cual hay un nivel de información público que me permite saber los avances y eventualmente reflexionar. Entonces, estamos en la especulación, todo es especulativo en este paciente. Eso es lo difícil, todo es especulativo. Pero entonces, eso para mí pesa bastante, pesa mucho. Porque con todos estos elementos, yo no quiero esto, supongo que se informó y mantiene, por las razones que sea, que no nos corresponde a nosotros evaluar si Sabroso es una realidad, no quería verla, yo no sé cómo llegó a eso, pero esa decisión. Entonces el problema es cuando él ya no puede mantener esa decisión. Y yo creo que esto no tiene, a mi modo de ver, no tiene una respuesta correcta. No lo tiene.
Yo creo que puede estar tan bien o tan mal haber hecho, salvo que haya habido futilidad. Eso creo que no sé si se mencionó, porque sería otro tema. Supongamos que no, porque nos vamos a complicar. Porque había justificación para entregar, a pesar de que está en una etapa avanzada. Entonces, yo creo que lo difícil en este paciente justamente es eso, ¿verdad? Y el médico tampoco puede decir, yo me aparto. El paciente dijo que no, le dijo que sí, bueno, es un problema familiar. No, yo tomo la decisión como equipo de salud sobre lo que hacer o no hacer, incorporando, por supuesto, la opinión del paciente, lo que es el paciente o de la familia. Yo creo que en este término, en este caso, el haber hecho lo que se hizo o no haberlo hecho no estaba bien o estaba mal. Creo que tenemos que reflexionar en este caso sobre si los procedimientos que se utilizaron para la toma final de decisión fueron los que le dieron más garantía a respetar los 4 principios básicos de la ética, particularmente la autonomía en este paciente. Realmente a los que se han dedicado a la bioética, les he oído decir, creo que con mucha importancia, que hay que precisar primero bien los aspectos técnicos en primer lugar, antes de tomar decisiones. Después de sacar lo legal, que tendría que ser lo jurídico, que tiene que estar dentro de lo jurídico para poder tomar la decisión. Y en tercer lugar, como tú dijiste, la autonomía del paciente, que en este caso no la tenía, es la más importante para decidir, para tener una toma de decisiones que nos permita a nosotros saber hacia dónde vamos. Conociendo además que el equipo de salud habitualmente tiene la propia opinión, que siempre yo creo que por el bien del paciente, pero que llegamos como siempre al paternalismo médico, el cual debemos cambiar los médicos en este momento. Bueno, por suerte me tocó hablar después que dice, así te puedo rebatir alguna cosa. Yo no estoy de acuerdo en que nosotros tengamos que decirle a la compañera de este señor, el señor tenía SIDA. ¿Por qué? Porque tenemos obligación del secreto profesional. La intimidad de la relación médico-paciente es sagrada. A mí me pasó de tener pacientes, una médica que me llama y me dice, estoy intoxicada por arsénico, pero yo quiero que usted me atienda siempre y cuando lo que le voy a decir lo guarde en secreto. ¿Qué hacen ustedes? Si quieren ser médicos no tienen más remedio que guardar ese secreto. Bueno, quien me quiso matar es mi hermano. Yo tengo derecho de ir a denunciar a la justicia al hermano como intento de homicidio. ¿Intento de homicidio? No, no tengo derecho. En este caso, seguramente esta enfermedad en particular está llena de prejuicios sociales y es muy difícil actuar con pacientes con estas características. En la relación médico-paciente, solo la confianza y el tiempo nos permite realmente incorporarnos en un proyecto común con el paciente. Acá comparto completamente con Hugo lo que decía y con el compañero que estaba hablando para mí es un disparate gran parte de los formularios para asegurarse más el médico que su proceder en caso de equivocarse queda protegido ante la ley, que la información que se le da al paciente, el consentimiento informado gran parte es una pantomima, porque si no hay una relación médico-paciente de mutua confianza, no se logra realmente transmitirle al paciente, en realidad jamás se le puede transmitir todo, se le va a transmitir la propia fe que tenemos nosotros en que el procedimiento va a ser eficaz y que conviene que lo haga. Nosotros debemos, sí, por un acto de beneficencia, tratar de proteger a todos. Si una persona tiene una enfermedad contagiosa, tenemos que de alguna manera hacer la declaración del Ministerio de Salud Pública. Pero en el caso del VIH, como tantos otros, debemos mantener de todas maneras el secreto.
Es la propia libertad del individuo la que tiene que decir qué hacer consigo mismo en relación a los demás, si se lo dice o no se lo dice. Yo creo que ahí el secreto profesional está por encima de... y otra cosa, lo que decíamos me parece notable. Nosotros trabajamos con ética y con leyes, y muchas veces hasta están en conflicto, igual que los principios de bioética, que pueden estar en conflicto, el de beneficencia con el de autonomía, como en este caso. Y claro, no hay una visión única. No hay una visión única. Yo a ella la quiero muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, para terminar, lo único que querría decirles es al usuario sobre la expresión de voluntad anticipada. Esto es lo que estipula la ley, que se puede hacer a través de un escribano o se puede hacer a través de este formulario. Este formulario se debe llenar por 3 vías. Una se la queda el paciente, que la lleva consigo si quiere. Otra se le entrega al representante, en el caso de que el individuo pierda su voluntad, queda ese representante con una copia. Y la otra en la institución en donde se atiende. El problema está que si el individuo hoy se atiende acá y el problema lo tiene en Artigas, nadie se va a enterar, salvo que lo lleve consigo, de este documento. El documento dice: si tuviera una enfermedad incurable en etapa terminal, me opongo a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen mi vida, perjudicando la calidad de la misma. Y esta es la base de este documento, que creo que es realmente insuficiente ante la realidad clínica. Como decía, la realidad clínica rebasa con mucho esta ley, pero de todas maneras esta ley por lo menos es un... Creo que hemos cumplido el objetivo que poníamos. En realidad el objetivo principal es que ustedes se estimulen para discutir estas cosas en la práctica cotidiana, para aplicar la bioética clínica, para realmente poner estos temas sobre la mesa. Le agradecemos mucho a todos su presencia, le agradecemos la presencia de los 3 integrantes de la mesa. Aprovecho para afirmar lo que dijo Raúl: el 15 empieza un curso de bioética online que es gratuito, que todos pueden acceder. Simplemente accediendo a la página del colegio, escribiéndose, es un curso online que va a durar unos meses. Muchas gracias a todos por venir, y el Hospital Maciel nos invita al homenaje que va a hacer el doctor Agus. 11:30. 11:30, ¿en dónde? Acá en el local. En el local. Bárbaro, muchas gracias.